Queridos oyentes de Teusa Radio, buenas tardes, bienvenidos a este segmento de Maratón Cultural que va enfocado al patrimonio. Veníamos hablando de la Universidad Nacional y de cómo después empiezan a aparecer los barrios en la localidad de Teusaquillo. Habíamos hablado del barrio Armenia y habíamos dado un contexto más o menos histórico de lo que ha sido el barrio. Hoy, querida Clemencia, buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Antes que nada, hoy vamos a hablar de las migraciones sirio-libanesas y judías que formaron evidentemente gran parte de la localidad y sobre todo de nuestros barrios de Teusaquillo. Entonces, Clemencia, los micrófonos son tuyos. Bueno, mira, lo que pasa es que hay una cosa muy simpática y es que a todos esos inmigrantes de esa región, de toda esa parte de la cuenca del Mediterráneo, de Europa Oriental y especialmente de Asia próxima, Oriente Próximo, sí. Nosotros siempre en Bogotá los conocíamos como los turcos o como los polacos. Sí. Pero realmente fíjate que muchos de esos conocidos como turcos o polacos eran sirio-libaneses, palestinos, judíos de ese sector y de Europa Central. Y entonces por eso nosotros tenemos que hablar de las migraciones polacas. ¿Por qué? Turcas, ¿por qué? Porque es que todos ellos eran parte del Imperio Otomano, entonces por eso se les decía turcos. Y esos sirio-libaneses y comenzaron a migrar aproximadamente desde más o menos 1880, incluso un poquito antes, pero las grandes migraciones se dan en 1880 hasta el año 30, hasta 1930. Pero lo curioso de esto es que mira que en esa época, en ese lapso de tiempo, entraron 180.000 sirio-libaneses. Es más o menos el inventario que se tiene, más el censo que se tiene. Y muchos de ellos se entraron pues por Barranquilla y se quedaron por el puerto de Puerto Colombia y se quedaron en la costa atlántica y se extendieron por toda la costa atlántica, pero a Bogotá también llegaron. O sea, en Colombia, al sitio en donde hay más sirio-libaneses y en donde más se quedaron fue en la costa atlántica. Y en segundo lugar vinieron a Bogotá y hay también una fuerte corriente migratoria a Cali. Sí, Cali muchos. Cali muchos sirio-libaneses. Bueno, y llegan a Bogotá pues en ese espacio muy apretado y en un principio tienen un poco de resistencia, especialmente de los comerciantes, porque pues ellos a donde quiera que llegan a comerciar, o sea, ellos eran comerciantes y vinieron a buscar pues fortuna y a salirse de ese medio que los tenía pues tan atropellados. Y resultó que estos inmigrantes comenzaron a poner unas condiciones económicas interesantísimas en el mercado que nosotros no conocíamos o que no se conocían en esa época, y que fue lo que hizo precisamente que no los quisieran mucho los dueños de los almacenes, sí. Y bueno, en fin, porque impusieron eso que conocíamos cuando nosotros éramos niños del plazo polaco, que realmente era el plazo sirio-libanés, el plazo turco, porque ellos... Sin desconocer los polacos que después llegaron en la migración de la Segunda, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, claro, básicamente. Sí, claro. Y entonces estos sirio-libaneses y bueno, turcos en general, pues porque pertenecían al Imperio Otomano, llegaron a hacer una propuesta económica muy interesante y era que daban en los plazos, entonces por eso se decía el plazo polaco, daban los plazos y la gente ya no tenía que ir al almacén, sino que iban y visitaban de casa en casa, pues en los barrios pues que ellos sabían que había posibilidades de vender y que la gente tenía pues sus condiciones económicas para comprar. Y entonces yo recuerdo todavía de niña, había el que iba a mi casa, se llamaba don Manuel Emer, decía mi abuelita. Y don Manuel Emer iba, es decir, él vendía manteles, vendía de todo, desde manteles, cubiertos, bueno, todo lo que la gente quisiera. Y además tenía una camioneta, nunca se me olvidará, iba por los pueblos también, él no solamente vendía en Bogotá, sino que él iba por los pueblos y
una vez al mes, a principios del mes, iba a recoger su cuota. La cuota Entonces, del fíjate dinero. tú que ellos impusieron una propuesta más o menos como las tarjetas de crédito, pero sin esos intereses tan Yo recuerdo terribles. también en mi niñez el que me correspondió a mí era don Jorge French. No se Mm. me olvida nunca. Claro, ¿no? Y a mí también, Era, pues, porque mi abuelita salía o algo y decía, ahí dejo la plata para don Manuel Emer. sí, Entonces, hacía parte del sí, presupuesto del mensual. presupuesto mensual, porque pues, y así la gente compraba cantidades de cosas, y Sí, bueno, porque pues todas esas lencerías de la séptima y la sombrerería, las peleterías, sí, todo sí. eso era Además carísimo. importaba cosas muy bonitas, ¿no? Sí, claro, pues Sí, había cosas muy bonitas, pero también me bien, refiero sí, que los precios eran terribles. sí, sí, Y sí. entonces este don Manuel Emer, que era realmente un sirio libanés, de familia sirio-libanesa, pues fue el que impuso esa propuesta que yo recuerde, pero eso creo que eran muchísimos. Ujú, Y entonces esa es una de las partes interesantes. Bueno, ellos salen porque pues por las condiciones del Imperio Otomano, sí, primero, incluso hay una migración hacia los años, hacia 1860, que es muy recordada en la costa atlántica y que tiene mucho que ver con el Carnaval de Barranquilla, ujú, porque estos turcos llegan y se aficionan al asunto y les parece y lo patrocinan cuando ya tienen como las posibilidades. Y estos sirio-libaneses, la mayoría eran cristianos. ujú, También había ortodoxos. Y algunos de estos musulmanes que se habían islamizado, pues de algunos árabes, sí, se habían islamizado, pues casi que a la fuerza, pues por las condiciones del Imperio Otomano. Y aquí llegan y comienzan a tener un comportamiento, o sea, acoplan muy muy bien bien, a las sí. circunstancias, porque entre otras cosas tienen mucho parecido, tienen muchos Mm, elementos en común con nuestra idiosincrasia y cierto. nuestra manera de ser. Entonces se acoplaron muy bien a la sociedad y además pues también prestaban un servicio bien importante. Esta migración, bueno, y eso trae consigo también una impronta arquitectónica interesante en el Sí, sentido de que construyen las primeras mezquitas. mm, Pues porque pese a que algunos eran pues cristianos y otros ortodoxos, de todas maneras vinieron musulmanes claro. y construyeron las mezquitas. Y con ellos también vienen al tiempo varias oleadas migratorias de judíos, o sea, Sí, ellos llegan muy como por esa época. Claro, la llegada de los judíos a Colombia, a la Nueva Granada, pues fue casi pues, desde el principio de la colonización, que con la con la expoliación a los judíos que hicieron los reyes católicos, pues muchos de ellos se convirtieron, pero realmente por debajo de cuerdas seguían practicando pues su religión y en ujú, fin. Pero la migración de judíos fuerte también, bueno, se da a lo largo de todo este proceso de la colonia, pero fuerte en el siglo XIX, pues se da por las mismas circunstancias, por sí, toda lo la mismo. caída del Guerras, Imperio la Otomano y violencia. bueno, en Mm, fin. Al principio del siglo XX, llegan una gran cantidad, eh, pero especialmente la gran migración, o sea, sí, a principios del siglo XX, cuando comienza pues toda la segregación, pero especialmente hay una gran migración judía, y lo digo hacia el sector de Teusaquillo porque ya en ese momento la localidad se comienza a configurar. Hacia el 33, 34 hay una migración muy muy fuerte, grande, muy sí. grande de judíos y comienzan a llegar pues todos estos judíos que conocemos, comienzan también, ellos también tienen mucho que ver con el comercio. Hay una gran impronta pues de ellos en lo mismo que de los árabes, porque fíjate que tú que entre los grandes científicos y los grandes profesores colombianos hay muchos sirio-libanés Sí, y también judío. hay Judío mucho. especialmente de Europa Central llegan en ese momento. Y luego va a haber una oleada migratoria fuerte de judíos alemanes hacia el año 36. Mm, Pero la gran migración de Europa Central, especialmente de los Balcanes, de Grecia, de Austria, en fin, de de toda la parte de Polonia. Europa Central y de Polonia, se da como desde finales, desde principios de los 30 y hacia el 33 la cosa se vuelve como Mm, mucho más nutrida y hay una gran migración. Entonces, ellos comienzan
a tener una injerencia enorme en todos los asuntos de la vida política, Inclusive, económica. inclusive en la manufactura, ¿no? Ellos, sobre todo los judíos, comenzaron una incipiente industria vamos a hablar de los años 30, Claro. y empiezan la manufactura y empiezan a crecer como industria. Y creo que eso nos da inclusive como para otro programa. ¿Tú qué dices? Sí, claro, ¿Sí? claro que sí. Tú sabes Sí. que nuestro segmento no es que sea tan largo, Ah, pero entonces quiero invitarlos a que continuemos hablando de estas migraciones sirio-libanesas y judías en el próximo capítulo de nuestro querido maratón cultural respecto a nuestro patrimonio aquí en Teusaquillo. Nos vemos entonces en el próximo programa. Claro que sí. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.